Bueno, vamos a cambiar de tema para regresar con Carola Garrido, que a pesar de estar de cumpleaños tiene que seguir trabajando y nos va a contar un caso que es bien preocupante, Carola, porque se trata de un médico general que fue condenado por homicidio frustrado y lesiones graves contra pacientes a las que les practicó cirugías estéticas. Tú nos cuentas más detalles. Claro, tenía su título cierto de médico general, pero ejercía como uno más de los que hemos visto, porque esta no es la primera denuncia que conocemos, ¿cierto? Como cirujano plástico. Y fíjense que esa falta de conocimiento quedó en evidencia en más de una de sus pacientes. Nosotros pudimos tener el testimonio ahora de una de ellas, Angélica, que lo contactó en Temuco, era allí donde él trabajaba y costaba mucho, según ella nos cuenta, conseguir hora con este médico, que es Nelson Octavio Obregón Martínez. Costaba mucho, su consulta siempre estaba llena y por lo tanto había que esperar bastante. Bueno, finalmente ella logró contactarse con él, logró ir a su consulta y el médico la habría convencido de operarse luego de mostrarle fotografías de otras pacientes con el antes y después. Bueno, ella logró reunir 1.700.000 pesos, que era lo que costaba la intervención, y eso era sin contar el dinero que también tenía que juntar para los insumos y para los medicamentos. Ese era un pago que tenía que realizar aparte. Se hizo una primera operación, al parecer sin inconveniente, pero en la segunda, que era una abdominoplastía, finalmente esta no se llegó a concretar porque esta mujer comenzó a sentirse mal, a tener problemas producto de la operación, y esto fue lo que le pasó. Escuchemos parte de su relato. Él es una persona muy cautivadora, él tiene mucho poder de la palabra. Él se presenta como médico cirujano. Desgraciadamente las personas que no tenemos conocimiento dice cirujano. Me hice una liposucción de espalda, era una de dos intervenciones que me quería hacer. Los moretones, porque pensé que eran moretones, no sabía que eran quemaduras, pensé que eran normales. Después se me hicieron hoyos en las quemaduras porque quemó de adentro hacia afuera. Ahí ya fue cuando él me dijo, no te preocupes, no, como que era todo normal, como que no había de qué preocuparse, no teníamos ningún problema. Bueno, ahí está una situación gravísima, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta condena y ya lo reafirma la justicia al haberlo condenado por el delito de homicidio frustrado. Por lo tanto, esta es una situación muy grave que se produce después de cirugías estéticas que fueron ejecutadas de una manera deficiente, como queda en evidencia en esas imágenes. Y esto porque además él operó en un pabellón que ya había sido clausurado y que él no tenía tampoco, Roberto, y esto es lo más grave, la especialidad que decía tener. Y por lo tanto queda en evidencia que esa falta de expertise es fundamental, sobre todo cuando hablamos de cirugías estéticas. ¿Qué dijo la gente de la Sociedad de Cirugía Plástica? Escuchemos. Estos casos se repiten casi en forma mensual. Hay médicos, y no médicos también, dedicados a hacer procedimientos para los cuales no están calificados, no tienen el entrenamiento suficiente para llegar a ser cirujano plástico. Un médico cirujano que estudia 7 años debe hacer por lo menos 3 años de cirugía general, que es una especialidad que faculta a los médicos a hacer ciertos procedimientos quirúrgicos, y después de esos 3 años de cirugía general, mínimo 2 años de cirugía plástica. Posterior a eso hay que dar exámenes frente a las universidades o a la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Recién aprobado ese examen, uno se puede considerar cirujano plástico. Ahí están todos los requisitos, que no es llegar y hacerlo. No, o sea, son más de 10 años de estudio, según lo que detallaba el representante de la Sociedad de Cirujanos Plásticos. Primero 7 de cirujano general, de medicina general, y luego 3 de ejercicio de la profesión y luego la especialidad. Entonces aquí eso es lo más preocupante, que cuando se establece una condición que él no tiene,
se está jugando con la vida de las personas. No es aquí una publicidad engañosa en términos de que él ofreció algo que no era, sino que directamente esto atentó contra la vida de las pacientes que operó, y recalcar la necesidad de hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque eso permite que se pueda establecer esta condena y por lo tanto sacar de circulación a este cirujano plástico que no tenía la especialidad que decía tener. Escuchemos lo que dijo el fiscal del caso. Es un caso excepcional en el que un médico es condenado dentro del contexto de una cirugía por un delito de homicidio frustrado, por ejemplo, y 2 delitos de lesiones graves. Aquí se estimó que había más que un actuar negligente dentro de alguna infracción a la lex artis por parte del imputado, sino más bien la Fiscalía estimó que las conductas desplegadas por el mismo eran más susceptibles de estimar de la concurrencia un dolo eventual. Ahora también la importancia de, como pacientes, tomar la precaución de saber con quién nos estamos tratando. Sí. Porque a veces uno ve una publicidad, uno confía ciegamente en estos médicos que nos ofrecen algún tipo de servicio y no sabemos finalmente con quién nos estamos tratando. Llegamos recomendados, vemos una publicidad en internet, pasamos por la calle y vemos una clínica de estética y uno entra a ojos cerrados a tratarse y finalmente no sabemos quién está detrás de todo esto, y también creo que es importante tomar la precaución de conocer los antecedentes finalmente de quién está ejerciendo esta labor tan importante que podría poner en riesgo nuestras vidas. Claro, porque está dejando en manos absolutamente del médico la vida de las personas que además se someten a anestesia general en muchos casos. Hay página de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, hay registros, se puede preguntar por el registro, también a través del Ministerio de Salud se puede llegar a los registros de cirujanos plásticos y saber cuál es su especialidad. Y también se puede llegar por el otro camino. Si esta persona, por ejemplo, argumenta haber tenido la especialidad en una universidad determinada, también se puede consultar en esa universidad si es que él cursó la especialidad y si es que figura en los registros. Así que es necesario hacer esta investigación previa y no llegar y confiar, ¿no es cierto? Sobre todo porque es algo tan delicado como la vida de las personas. Ahora, no es primera vez, lamentablemente, que se producen casos como este, y quiero destacar el fallo en este caso, porque también hemos visto otros casos donde se han hecho las denuncias pero no se han sancionado a los médicos, y también existe esa posibilidad. Así que en este caso destacar que aquí se sanciona a una persona por el delito gravísimo de homicidio frustrado. Sí, y no es primera vez que le pasaba a este médico también, porque acá hay antecedentes que en diciembre de 2016 otra paciente llegó hasta la oficina para una lipoaspiración y una abdominoplastía. Y la mujer regresó a su casa, pero allí comenzaron las complicaciones. Una hemorragia severa la hizo regresar. Y a eso ya había sumemos antecedentes sobre este mismo sujeto. Claro, y sumemos que el pabellón en el que él hizo la operación estaba clausurado. Ya había sido clausurado por la autoridad sanitaria, entonces doblemente grave. Utilizó un lugar que no estaba con las condiciones, porque es evidente que si la autoridad sanitaria toma esa determinación es porque el recinto no cuenta con todas las medidas necesarias para poder realizar una cirugía en ese lugar, y al margen de eso ya había recibido denuncias también por otras acusaciones de haber realizado cirugías con consecuencias que no fueron las adecuadas para las pacientes. Sí, ahí había sido condenado a una pena de 3 años y 1 día por homicidio frustrado y 61 días por lesiones graves. Mira, con el beneficio de libertad vigilada. Resolución inédita, pero la pena no es suficiente para las víctimas que conviven con las secuelas de esta grave negligencia. Si uno busca la página de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, que es sccp.cl, aparece arriba en el banner cirujano plástico certificado. Mira, y ahí aparece la lista con los nombres de quienes vamos a hacer el ejercicio, porque aquí aparece entonces quién es cirujano plástico certificado. Ya. Y hay otras posibilidades de buscar miembros titulares, miembros asociados y miembros adherentes. Mira, uno puede abrir la nómina y está ahí. Y ahí están todos los médicos. Mira, están todos los médicos, se puede buscar. Aquel médico que a usted le sugiere el centro donde se va a practicar esta cirugía plástica. Sí, son varios ahí, entonces la idea es buscar uno de esos nombres y atenderse con uno de ellos. Sobre todo si la cirugía se va a realizar, ahí está. Muchas gracias, mi querido Omar, nuestro director, hizo este mismo ejercicio. Mira, arriba dice cirujano plástico certificado, en el que está en azul. Y a ver si bajamos, ahí están las nóminas, mira.
a ver si podemos hacer el ejercicio práctico. Miembros titulares, pinchen esa. Está la nómina completa. ¿Y dónde funcionan, dónde operan, valga la redundancia, estos cirujanos? En Santiago, en Viña del Mar, y ahí están. Está la nómina. Sobre todo si es que usted se va a someter a una cirugía plástica en un lugar que no tenga un prestigio. O sea, que sea una clínica nueva. El gran problema es ese, claro, que después aparecen otros médicos que no tienen los estudios pertinentes y cobran muchísimo más barato por hacer el mismo trabajo. Y tal vez te dan garantías de confianza. Te dicen, no, atiendas acá, yo soy médico, puedo tratar bien este tema. Sin embargo, esto puede ser muy, muy peligroso. Sí, así que se puede buscar esa nómina y yo creo que aquí es necesario pecar de actuar sobre seguro. Buscar el centro médico donde se va a hacer la cirugía, buscar si es que hay denuncias también contra ese centro médico. Eso se puede denunciar.